¿Cómo están amigos de las redes sociales? Soy Valeria Fuertes. Hoy vamos a hablar de una ayuda que ya ha anunciado el gobierno. Se trata del famoso bono alimentario. De hecho, es el doceavo aporte económico que brinda el gobierno en lo que va de esta pandemia. Eso debido al alza de precios. Es un anuncio que ya se venía, digamos, cuajando poco a poco y es lo que se ha anunciado finalmente hoy. Vamos a conversar en qué situaciones un gobierno ya ve la entrega de dinero en efectivo como una solución para ayudar a los hogares más pobres y qué errores, y es lo más importante, por supuesto, qué errores se debería evitar de la entrega de bonos pasados. Para eso vamos a conversar con Alexandra Ames. Ella es jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alexandra? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, gracias. En principio, de repente, muchas personas se preguntarán, ¿por qué un gobierno, se dice, ¿no? ¿Por qué un gobierno reparte dinero, Valeria? ¿En qué situaciones, digamos, se dan estas medidas? ¿O qué tiene que pasar para que el gobierno diga, ok, vamos a meternos la mano al bolsillo y vamos a empezar a repartir dinero a los hogares? Bueno, en principio es necesario entender que dentro de las políticas públicas, dentro de las políticas sociales, existen políticas públicas que pueden estar catalogadas como asistencialistas, que brindan una asistencia frente a una situación particular, y otras que tienen un carácter más bien de sostenibilidad, en donde se busca la autonomía, la independencia de los ciudadanos, el empoderamiento, el fortalecimiento, ¿no? Se critica mucho las políticas asistencialistas y de hecho yo me sumo también a las críticas que hay alrededor de ellas porque estas generan un grado de dependencia entre el ciudadano y el Estado, en donde no necesariamente ayuda a que las personas puedan salir exitosamente de una situación de pobreza o una situación problemática en la que se puedan encontrar. Sin embargo, cuando nos encontramos en situaciones de emergencia, como las que hemos tenido en la pandemia, de confinamiento social, de cierre de los mercados, en donde no hay un sistema adecuado de protección social, sí cabe, y de hecho el Perú no es el único que ha emitido estos bonos de ayuda a aquellas personas más pobres que viven el día a día y que no han podido percibir por parte de algún sistema mucho más formal laboral al cual conocemos como sistema de protección social, ¿no? Y Ujú. hoy nos encontramos también ante una situación de emergencia. Estamos en un contexto en el que cada semana que vamos al mercado nos encontramos con los precios cada vez más altos y esto genera preocupación. Todavía no resolvemos el problema de una compra adecuada de fertilizantes y lo que se viene en los próximos meses va a ser muy duro. Entonces, por eso, por esa situación, es que cabe entregar un bono para ayudar, pero en este caso las personas más pobres que más necesiten de esta ayuda. Ya no se trata ahora de dar un bono de manera casi universal como se dio en esta situación pasada, sino de focalizar, que lo que significa focalizar es poner el foco precisamente en aquellas personas que más necesitan de esta ayuda. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente, pero seguramente lo vamos a ir conversando durante la entrevista, ¿no? Y la pregunta inmediatamente, a ver, dos, 300 soles, ¿es suficiente, digamos, para poder solventar? Porque, oh, claro, el ministro dice, eso no es, digamos, un ingreso, no es un salario, es solamente un apoyo que le está dando el gobierno, pero ¿es suficiente ante el alza de precios? Y lo otro es, ¿cuál es el perfil del peruano que debería recibir esta vez esta ayuda que debería ser focalizada? Mira, por ejemplo, el INEI para el año 2021 ha catalogado a la línea de pobreza monetaria, es decir, el costo mínimo que debería costar una canasta mínima indispensable solo de alimentos es de 201 soles por persona. Es decir, una familia de 4 miembros, si gana menos de 804 soles, estaría en una situación de pobreza extrema porque no tiene la capacidad de cubrir esta canasta mínima solo de alimentos, ¿no? Entonces, estos 300 soles en sí van a ayudar a evitar precisamente que las familias, al no poder cubrir esta canasta básica y sumado a una situación de alza de alimentos, lo que suelen hacer las familias es sacrificar la calidad y la cantidad de alimentos. Reemplazo harinas por proteínas, porque lo que me importa es llenar la pancita de mis hijos. Y ahí hay otros riesgos
posteriores como la reducción de anemia, el aumento de la anemia, la reducción del hierro, el aumento de la desnutrición, que tienen efectos muy negativos para el desarrollo general, integral de los niños, de los adolescentes. Esto evita que puedan aprender mejor y esto, por lo tanto, pues afecta considerablemente el rendimiento educativo y esto a su vez genera otros efectos posteriores, ya a largo plazo vinculados a la productividad, la competitividad, los ingresos que no son suficientes de los futuros jóvenes, ¿no? Entonces, Claro. desde esa perspectiva, de lo que se trata aquí es de preservar la alimentación adecuada de los niños. Por eso se llama crisis alimentaria. Entonces, Ujú. desde esa perspectiva, los tomadores de decisión tienen que saber para qué entregan el bono. Si están entregando el bono para asegurar que esta ayudita, que no es suficiente, pero siempre es mejor que nada, va a ayudar Ujú. o va a estar destinada a que las personas compren adecuados productos para evitar la desnutrición, evitar la anemia y evitar estas caídas en el rendimiento educativo. Entonces esto tiene que venir acompañado de un servicio, de una política de información en donde las personas puedan acceder a mayor conocimiento sobre la importancia de cocinar productos ricos en hierro. Se debe Claro. pensar también en un paquete integrado de servicios. La entrega del bono por sí solos no es suficiente, entonces yo Ajá. establecería una visión mucho más integral de la mano con el MINSA para entregar suplementos de hierro, suplementos nutricionales que puedan ayudar a contrarrestar estos posibles efectos al reducir la cantidad de alimentos que van a recibir los Ujú. niños, ¿no? Ajá. Y Alexandra, y en esta situación, a ver, esto sería el segundo subsidio que realizaría el gobierno. ¿Debería ser por persona, por hogar, como se hizo desde un inicio? Recordemos que el bono Yanapay fue, digamos, hubo un criterio diferente a lo que se había hecho desde un primer momento. La verdad es que siempre es mejor por persona, porque de esa manera se tiene estimado son las reales necesidades de una familia, ¿no? Una madre de familia con un solo niño, estamos hablando de 2 miembros que reciben los 300 soles, versus una madre con un esposo que se ha quedado sin trabajo, que no percibe ingresos y que tienen 4 niños, estamos hablando de 6 miembros. Entonces hay una gran diferencia lo que uno puede hacer con esos 300 soles en estas 2 familias. Sin embargo, dentro del punto de vista de la operación, ya de los buenos deseos, porque una cosa es la buena intención de querer dar un bono y la otra es ponerlo en práctica, implementar la solución, ¿de acuerdo? Y para eso Claro. necesitas muchas capacidades y conocimiento de gestión pública. Mi recomendación es que por esta vez se pueda mapear por hogar, porque va a ser más rápido y más sencillo trabajar de manera focalizada el registro de hogares y no esta mirada tan fina que es la más recomendable, pero desde el punto de vista de la implementación, yo diría ir un poco más con calma, ¿no? Ujú. Y Alexandra, ya para ir cerrando, ¿cuáles son los errores que has seguido muy de cerca este proceso de entrega de bonos, de apoyo económico a los hogares desde que empezó la pandemia, que de repente para los jóvenes eso era nuevo, no era la primera vez que veíamos un gobierno dando efectivamente dinero en las manos de los hogares que más carencias tenían? ¿Cuáles son esos errores que se han cometido en los primeros meses, en los primeros años y que por nada del mundo esta vez se puede volver a repetir? Sí, yo creo que se han dado, existen errores en todo el proceso de la cadena de valor de la entrega del bono. Yo Ujú. identificaría dos al momento del diseño, que está vinculado a la imposibilidad de tener bases de datos adecuadas sobre a quién le voy a entregar yo el bono. Hoy se va a entregar este bono a los beneficiarios de los programas sociales, eso ya está mapeado, ya saben quiénes son estos hogares ya cuentan con cuentas de banco, porque ya se han hecho antes transferencias bancarias. Sin embargo, estamos hablando casi alrededor de la mitad de beneficiarios en esta situación. La otra mitad tiene que ir enfocada a los bolsones urbanos en donde todavía no se tiene identificado quiénes son estas personas que se van a beneficiar porque los beneficiarios, perdón, los ciudadanos urbanos no son beneficiarios de los programas del MIDIS, no están mapeados todavía. Entonces, el segundo error tiene que ver con los criterios de focalización. Yo tengo que tener bien claro mis criterios de focalización. ¿Cuáles van a ser estos criterios para asegurar que esta persona o para garantizar que esta persona realmente es merecedora del bono, ¿no? Entonces, se está hablando mucho respecto a un solo criterio
valor vinculado a los ingresos o la capacidad de gasto en la canasta básica, es decir, si es pobre extremo o no, ¿de acuerdo? Entonces, si por lo menos tenemos identificado este criterio, ya podemos empezar un buen mapeo. Luego viene ese siguiente paso, en donde esta forma de buscar bases de datos no tienen esta mirada integral, sistematizada de toda la información que puede existir en el Estado. Entonces se ha generado mucho desorden a lo largo de estos bonos porque se han ido creando bases de datos de sistemas que no conversan entre sí, que no son interoperables. Entonces, si se va a empezar de cero, es muy importante que estas bases de datos puedan ser compartidas por los diferentes sectores del Estado. Hoy tenemos una ley de ollas comunes que piden justamente tener un padrón de los beneficiarios. Yo creo que podemos aprovechar el capital social de estas ollas comunes para que pueda ser la primera base para identificar quiénes son estos hogares que necesitan esta ayuda. El siguiente error es pensar que una sola solución por sí sola va a generar los resultados esperados, ¿de acuerdo? Es importante tener esta visión integral. Entonces, no basta solo con entregar una transferencia monetaria, sino que es muy importante la información y el desarrollo de conocimientos, de capacidades en la manipulación de los alimentos, sensibilización para que la gente realmente compre los productos que más se necesitan para resguardar los objetivos de esta política, que es evitar que los niños, que los adolescentes caigan en una situación de desnutrición, ¿no? Entonces, el último error es precisamente el que tiene que ver con el impacto, en donde los servidores públicos se olvidan para qué hacen esto y de manera mecánica solo hacen una transferencia monetaria y nos olvidamos para cuál es la razón de ser de todo esto. El propósito tiene que estar permanentemente conectado en todas las decisiones en la cadena de valor para estar seguros de que lo que estamos haciendo realmente se va a convertir en el resultado que queremos. Y para esto es muy importante pensar en otras decisiones ya de manera sostenible, ¿no? Empezamos hablando de la diferencia entre las políticas existencialistas y las de sostenibilidad. Entonces, si bien estamos en emergencia y en una situación como esta, se justifica una política asistencial, esto no significa que debemos dejar u olvidar al otro lado a las políticas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, a la par, mientras entregamos esta ayuda, Fortalecemos lo otro. debemos seguir implementando políticas de sostenibilidad que desarrollen y fortalezcan las capacidades productivas, técnicas de nuestros jóvenes, donde se puedan estos jóvenes puedan ser mucho más atractivos al mercado laboral, puedan tener mejores salarios, puedan progresar y tener una carrera, un ascenso laboral a lo largo de sus vidas. De eso se trata. ¿De acuerdo? Entonces, no basta solamente con esto, no nos olvidemos que existen otras políticas que tienen que ayudarnos a romper esta dependencia que existe del Estado. Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, dándonos una mirada un poco más completa de lo que se viene ahora con ese reparto del bono alimentario de 300 soles que se va a repartir justamente a los hogares más necesitados y los errores que se tienen que evitar para esta ocasión. Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, estuvo con nosotros en esta oportunidad y nosotros, amigos y amigas, nos reencontramos en un próximo video.